y que ellos pueden transformar. Es fundamental entonces que al reconocer el límite que la realidad opresora les impone, tengan en este reconocimiento el motor de su acción liberadora. Vale decir que el reconocer limitados por la situación concreta de opresión, de la cual el falso sujeto debe reconocerse, el falso ser para sí es el opresor, no significa aún haber logrado la liberación. Como contradicción del opresor, que en ellos tiene su verdad, como señala Hegel, solamente superan la contradicción en que se encuentran cuando el hecho de reconocerse como oprimidos los compromete en la lucha por liberarse. No basta saberse en una relación dialéctica con el opresor, su contrario antagónico, descubriendo, por ejemplo, que sin ellos el opresor no existiría. Hegel, para estar de hecho liberados. Es preciso, recalquémoslo, que se entreguen a la praxis liberadora. Lo mismo puede decir o afirmar en relación con el opresor. Lo mismo se puede decir o afirmar en relación con el opresor, considerado individualmente como persona. Descubrirse en la posición del opresor, aunque ello signifique sufrimiento, no equivale aún a solidarizarse con los oprimidos. Solidarizarse en estos es algo más que prestar asistencia a 30 o a 100, manteniéndolos atados a la misma posición de dependencia. Solidarizarse no es tener conciencia de que explota y racionalizar su culpa paternalistamente. La solidaridad que exige de quien se solidariza que asuma la situación de aquel con quien se solidarizó es una actitud radical. Si lo que caracteriza a los oprimidos como conciencia servil en relación con la conciencia del Señor es hacerse objeto, es transformarse, como señala Hegel, en conciencia para otro. La verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos para la transformación de la realidad objetiva que los hace ser para otro. El opresor solo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental de carácter individual y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos. Cuando para él los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia, despojados de su palabra y por esto comprados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma. Solo en la plenitud de este acto de amar, en su dar vida, en su praxis, se constituye la solidaridad verdadera. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. Del mismo modo que en una situación concreta, la de opresión, se instaura la contradicción opresor-oprimidos. La superación de esta contradicción solo puede verificarse objetivamente. De ahí esta exigencia radical, tanto para el opresor que se descubre como tal, como para los oprimidos, que reconociéndose como contradicción de aquel, descubren el mundo de la opresión y perciben los mitos que lo alimentan, de transformación de la situación concreta que genera la opresión. Nos parece muy claro, no solo aquí, sino en otros momentos del ensayo, que al presentar esta exigencia radical, la de transformación objetiva de la situación opresora, combatiendo un inmovilismo subjetivista que transformase al tener conciencia de la opresión en una especie de espera paciente del día en que ésta desapareciera por sí misma, no estamos negando el papel de la subjetividad en la lucha por la modificación de las estructuras. No se puede pensar en objetividad
sin subjetividad. No existe la una sin la otra, y ambas no pueden ser dicotomizadas. La objetividad dicotomizada de la subjetividad, la negación de ésta en el análisis de la realidad o en la acción sobre ella, es objetivismo. De la misma forma, la negación de la objetividad en el análisis como en la acción, por conducir al subjetivismo que se extiende en posiciones solipsistas, niega la acción misma, al negar la realidad objetiva, desde el momento en que ésta pasa a ser creación de la conciencia. Ni objetivismo, ni subjetivismo o psicologismo, sino subjetividad y objetividad en permanente dialecticidad. En Marx, como en ningún pensador crítico realista, jamás se encontrará esta dicotomía. Lo que Marx criticó y científicamente destruyó no fue la subjetividad, sino el subjetivismo, el psicologismo. La realidad social objetiva, que no existe por casualidad, sino como el producto de la acción de los hombres, tampoco se transforma por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad, y si ésta, en la inversión de la praxis, se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica, es la tarea de los hombres. Al hacerse opresora, la realidad implica la existencia de los que oprimen y de los que son oprimidos. Estos, a quienes cabe realmente luchar por su liberación, junto con los que con ellos verdaderamente se solidarizan, necesitan ganar la conciencia crítica de la opresión en la praxis de esta búsqueda. Este es uno de los problemas más graves que se oponen a la liberación. Es que la realidad opresora, al constituirse casi como un mecanismo de absorción de los que en ella se encuentran, funciona como una fuerza de inmersión en las conciencias. En este sentido, esta realidad en sí misma es funcionalmente domesticadora. Liberarse de su fuerza exige indiscutiblemente la emersión de ella, la vuelta sobre ella. Es por esto por lo que solo es posible hacerlo a través de la praxis auténtica, que no es ni activismo ni verbalismo, sino acción y reflexión. Hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo a aquella la conciencia de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante, al pregonarla. Este hacer la opresión real aún más opresora, acrecentándole la conciencia de la opresión a que Marx se refiere, corresponde a la relación dialéctica subjetividad-objetividad, solo en su solidaridad, en que lo subjetivo constituye con lo objetivo una unidad dialéctica. Es posible la praxis auténtica. Praxis que es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido. De este modo, la superación de esta exige la inserción crítica de los oprimidos en la realidad opresora con la cual objetivándola actúen simultáneamente sobre ella. Es por esto por lo que inserción crítica y acción ya son la misma cosa. Es por esto también por lo que el mero reconocimiento de una realidad que no conduzca a esta inserción crítica, la cual ya es acción, no conduce a ninguna transformación de la realidad objetiva, precisamente porque no es reconocimiento verdadero. Este es el caso de un reconocimiento de carácter puramente subjetivista, que es ante todo el resultado de la arbitrariedad del subjetivista, el cual, huyendo de la realidad objetiva, crea una falsa realidad en sí mismo,
y no es posible transformar la realidad concreta en la realidad imaginaria. Es lo que ocurre, igualmente, cuando la modificación de la realidad objetiva hiere los intereses individuales o de clase de quien hace el reconocimiento. En el primer caso, no se verifica inserción crítica en la realidad, ya que ésta es ficticia, y tampoco en el segundo, ya que la inserción contradeciría los intereses de clase del reconocedor. La tendencia de este es, entonces, comportarse neuróticamente. El hecho existe, mas cuanto de él resulte puede serle adverso. De ahí que sea necesario, en una indiscutible racionalización, no necesariamente negarlo, sino visualizarlo en forma diferente. La racionalización como un mecanismo de defensa termina por identificarse con el subjetivismo. Al no negar el hecho, sino distorsionar sus verdades, la racionalización quita las bases objetivas del mismo. El hecho deja de ser él concretamente y pasa a ser un mito creado para la defensa de la clase de quien hace el reconocimiento, que así se torna un reconocimiento falso. Así, una vez más, es imposible la inserción crítica. Esta solo se hace posible en la dialecticidad, objetividad, subjetividad. He aquí una de las razones de la prohibición de las dificultades, como veremos en el último capítulo de este ensayo, para que las masas populares lleguen a insertarse críticamente en la realidad. Es que el opresor sabe muy bien que esta inserción crítica de las masas oprimidas en la realidad opresora en nada puede interesarle. Lo que sí le interesa es la permanencia de ellas en su estado de inmersión, en el cual, de modo general, se encuentran impotentes frente a la realidad opresora, como situación límite que aparece como intransferible. Es interesante observar la advertencia que hace Lukács al Partido Revolucionario sobre que debe, para emplear las palabras de Marx, explicar a las masas su propia acción, no solo con el fin de asegurar la continuidad de las experiencias revolucionarias del proletariado, sino también de activar conscientemente el desarrollo posterior de estas experiencias. Al afirmar esta necesidad, Lukács indudablemente plantea la cuestión de la inserción crítica a la que nos referíamos. Explicar a las masas su propia acción es aclarar e iluminar la acción, por un lado, en lo que se refiere a su relación con los datos objetivos que le provocan, y por otra, en lo que se dice respecto a las finalidades de la propia acción. Cuanto más descubren las masas populares la realidad objetiva y desafiadora sobre la cual debe incidir su acción transformadora, tanto más se insertan en ella críticamente. De este modo, estarán activando conscientemente al desarrollo posterior de sus experiencias. En un pensar dialéctico, acción y mundo, mundo y acción, se encuentran en una íntima relación de solidaridad. Aún más, la acción solo es humana cuanto más que un mero hacer. Es un quehacer, vale decir, cuando no se dicotomiza de la reflexión. Esta última, necesaria a la acción, está implícita en la exigencia que plantea Lukács sobre la explicación de las masas de su propia acción, como se encuentra implícita también en la finalidad que él da a esa explicación, la de activar conscientemente el desarrollo posterior de la experiencia. Para nosotros, sin embargo, el problema no radica solamente en explicar a las masas, sino en dialogar con ellas sobre su acción. De cualquier forma, el deber que Lukács reconoce al Partido Revolucionario de explicar a las masas su acción coincide con la exigencia
que planteamos sobre la inserción crítica de las masas en su realidad, a través de la praxis, por el hecho de que ninguna realidad se transforma a sí misma. La pedagogía del oprimido, que en el fondo es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces allí y debe tener en los propios oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos uno de sus sujetos. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos. Vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista para intentar a través de ejemplos sacados de entre los opresores la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. La pedagogía del oprimido que busca la restauración de la intersubjetividad aparece como la pedagogía del hombre. Solo ella, animada por una auténtica generosidad humanista y no humanitarista, puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la pedagogía que partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de falsa generosidad, hace de los oprimidos objeto de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es el instrumento de la deshumanización. Esta es la razón por la cual, como ya afirmamos con anterioridad, esta pedagogía no puede ser elaborada ni practicada por los opresores. Sería una contradicción si los opresores no solo defendiesen, sino practicasen una educación liberadora. Sin embargo, si la práctica de esta educación implica el poder político, y si los oprimidos no lo tienen, ¿cómo realizar entonces la pedagogía del oprimido antes de la revolución? Esta es, sin duda, una indagación altamente importante, cuya respuesta parece encontrarse relativamente clara en el último capítulo de este ensayo. Aunque no queremos anticiparnos a él, podemos afirmar que un primer aspecto de esta indagación radica en la distinción que debe hacerse entre la educación sistemática, que solo puede transformarse con el poder, y los trabajos educativos que deben ser realizados con los oprimidos en el proceso de su organización. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. En cualquiera de estos momentos, será siempre la acción profunda a través de la cual se enfrentará culturalmente la cultura de la dominación. En el primer momento, mediante el cambio de percepción del mundo opresor por parte de los oprimidos, y en el segundo, por la expulsión de los mitos creados y desarrollados en la estructura opresora que se mantienen como aspectos míticos, en la nueva estructura que surge de la transformación revolucionaria. En el primer momento, del de la pedagogía del oprimido, objeto de análisis de este capítulo, nos enfrentamos al problema de la conciencia oprimida como al de la conciencia opresora, el de los hombres opresores y de los hombres oprimidos en una situación concreta de opresión, frente al problema de su comportamiento, de su visión del mundo, de su ética, frente a la dualidad de los oprimidos, y debemos encararlos así como seres duales, contradictorios, divididos. La situación de opresión, de violencia en que estos se conforman, en la cual realiza su existencia,
los constituye en esta dualidad. Toda situación en que en las relaciones objetivas entre A y B, A expone a B, A obstaculice a B, A explote a B en su búsqueda de afirmación como persona, como sujeto, es opresora. Tal situación, al implicar la obstrucción de esta búsqueda, es, en sí misma, violenta. Es una violencia al margen de que muchas veces aparece azucarada por la falsa generosidad a la que nos referíamos con anterioridad, ya que hiere la vocación ontológica e histórica de los hombres, la de ser más. Una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia. De ahí que ésta, en la historia, jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia si ellos son el resultado de una violencia? ¿Cómo podrían ser los promotores de algo al instaurarse objetivamente los constituye? No existirían oprimidos si no existiera una relación de violencia que los conforme como violentados en una situación objetiva de opresión. Son los que oprimen quienes instauran la violencia, aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros y no los oprimidos.